Muy bien, hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Santiago Costa, médico de la Universidad del Rosario, y el día de hoy vamos a hablar de las porfirias. Puntualmente vamos a hablar de lo que un estudiante de medicina, un médico general debe saber, que van a ver que realmente no es tanto, aunque es un tema que puede parecer difícil, van a ver que realmente no lo es cuando uno ya entra a lo específico. Entonces vamos a hablar de básicamente cuatro cosas: generalidades, que son porque se producen, clínica. Vamos aquí a enfatizar, hay tres formas o hay tres tipos de porfirias que son sumamente clave, entonces vamos a hacer énfasis en esas tres, el resto no las vamos a medio mencionar. Y después vamos a hablar de diagnóstico y tratamiento, lo que ustedes realmente deben saber, porque aquí podríamos durar 3 horas fácilmente hablando de porfirias, pero pues no es la idea. Y al final vamos a terminar con unas preguntas de repaso, también les voy a comentar un poquito de bibliografía en caso de que quieran leer por su cuenta un poquito. Entonces, como es de costumbre, a mí me gusta comenzar con casos clínicos para que ustedes vean más o menos cuál es el estilo de las preguntas, por ejemplo, en un examen de residencia, un examen de universidad que les puede salir al respecto. Entonces, yo les recomiendo que pausen el video, intenten resolver esto por su cuenta, digan, ok, más o menos esto es lo que me van a preguntar y tengan este caso clínico en cuenta a lo largo del video a medida que vamos explicando. Listo, yo por ahora voy a continuar. Y lo primero que quiero contarles es un poquito de bibliografía. ¿Dónde leer si uno quiere saber un poquito de porfirias? Entonces, mi pregunta para recomendarles es ¿qué tanto tiempo tienen para leer? Si ustedes tienen media hora, yo en realidad les recomiendo una plataforma que se denomina Ambos. Voy a dejarles el link abajo. Este artículo en particular de las porfirias es gratis en esa plataforma y en lo personal a mí me parece supremamente bueno. Tiene lo que uno debe saber. Entonces, si tienen poquito tiempo, Ambos. Si tienen un poquito más de tiempo, quieren saber un poquitico más, ya ser como más detallados, más técnicos, les recomiendo el artículo de revisión del New England, sumamente bueno, no es tan extenso. Y si ya ustedes quieren tener información mucho más detallada, por ejemplo, tienen un paciente y ya necesitan saber algo como más concreto, ya detalles ya como más específicos, les recomiendo ya sea Up to Date, que es un artículo largo, pero tiene unos algoritmos excelentes, o el artículo del Lancet de Porfirias. Esto para la parte de manejo me pareció excelente. Eh, pero bueno, comencemos con unas generalidades. Y lo primero que voy a mencionar aquí es, como lo primero que ustedes deben hacer es orientarse dónde, más o menos dónde está el problema. Y las porfirias lo que son unas enfermedades donde hay un problema en la síntesis del grupo hemo. La gran mayoría de ustedes probablemente han escuchado el grupo hemo cuando se habla de los eritrocitos. ¿Sí? Cuando se habla de los eritrocitos, porque los eritrocitos dentro de ellos tienen una molécula ya denominada la hemoglobina, que esa hemoglobina está compuesta por grupo hemo más globinas. Sin embargo, aunque eso es cierto y aunque hay algunas porfirias que precisamente afectan la síntesis del grupo hemo dentro de los eritrocitos y tienden a causar anemias, la gran mayoría de las porfirias causan alteran la síntesis del grupo hemo, pero del grupo hemo en los hepatocitos, o tienen como un especial énfasis ahí. Porque para los que no sabían acerca de esto, pues el grupo hemo también se produce en los hepatocitos, porque el grupo hemo es parte fundamental o hace parte de las moléculas esenciales para que un sistema de moléculas denominado el CYP450, que se ubica en el hígado de manera predominante, funcione bien. Entonces todo esto es para decir, grupo hemo principalmente ocurre a nivel del hígado, a nivel de los eritrocitos. Y las porfirias son unas enfermedades que afectan esta síntesis y especialmente lo hacen en el hígado. ¿Listo? Especialmente, no de manera única, pero especialmente. Entonces, con eso claro, si uno ya sabe que estas enfermedades son un grupo que afecta a la síntesis del grupo hemo, pues tenemos que hablar un poquito de la síntesis del grupo hemo. Y aquí esta es una imagen del New England, me parece excelente, me parece que resume muy bien como todo el mapa. Y varias cosas quiero resaltarle. Lo primero es que fíjense que hay varios pasos. Este es el paso número uno y hay un montón de pasos de ahí en adelante con unos intermediarios que ustedes no tienen que saber el nombre de todos. Ahorita yo les cuento cuáles de los que se tienen que saber. Pero lo que eventualmente llegan es a producir esta protoporfirina 9. Esto es, pues yo le pego hierro y ahí termino haciendo el hemo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos muestra esta gráfica. Lo otro que nos muestra esta gráfica es que al lado de cada una de estos intermediarios está la enzima que lleva los pasos. Entonces, por ejemplo, aquí está la sintasa, la deshidratasa, porfirinoveno deaminasa, etcétera, etcétera. Y al lado de esa enzima está la enfermedad que ocurre cuando se daña esta enzima. ¿Listo? Por ejemplo, aquí la protoporfiria ligada al X, por ejemplo, por aquí la porfiria cutánea tarda. ¿Listo? Entonces, ya como teniendo eso claro, fíjense ustedes que hay muchísimas porfirias, ¿sí? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porfirias.
y no se las tienen que saber todas, por lo menos no de primerazo y por lo menos no para la vida general, porque la vida general, primero que todo, son enfermedades raras y segundo que todo, tienen una distribución de Pareto. Casi que el 80-90% de estas porfirias vienen siendo de tres formas, y solamente el 10% vienen siendo las demás. Entonces lo que vamos a hacer hoy es concentrarnos en las en las tres porfirias más importantes. ¿Cuáles son esas porfirias? Bueno, y les voy a decir en orden como de la importancia o el orden de la frecuencia. La primera de esas porfirias, la que ustedes tienen que saber sí o sí, se llama la porfiria cutánea tarda, que es esta de aquí. Esta porfiria cutánea tarda, como ustedes ven aquí, es causada por la eficiencia de una enzima llamada la uroporfirinógeno decarboxilasa. Uroporfirinógeno decarboxilasa. La manera en la que yo me acuerdo personalmente es que la porfiria cutánea tarda es causada por una deficiencia de la decarboxilasa. Entonces CC, cutánea tarda, carboxilasa. Cutánea tarda, carboxilasa. Es una manera en la que a mí me ayuda a acordarme. ¿Listo? Entonces es la primera. Ahorita les cuento más o menos cómo se presenta. Pero por ahora quiero que tengan en mente en la cabeza esa enzima porque es frecuente que los exámenes les pregunten enzimas particulares. Lo otro que ustedes como que de una vez aquí quiero enfatizar es que esto es un principio de bioquímica básico, cuando yo daño una enzima, lo que sucede es que los metabolitos que van atrás se comienzan a acumular. Entonces si yo daño esta enzima, este metabolito se va a comenzar a acumular. ¿Listo? Y eso es lo que me va a explicar la fisiopatología, porque una vez se comienza a acumular ese uroporfirinógeno, va a comenzar a depositarse en las células del hígado, en las células de la piel, y va a comenzar a generar una serie de manifestaciones. Todas las manifestaciones de todas las porfirias se ocurren precisamente porque se acumulan estos metabolitos y van causando los síntomas, van deteriorando los tejidos en donde se acumulan. ¿Listo? Entonces, primera, porfiria cutánea tarda. Después está la porfiria intermitente aguda. ¿Listo? Que viene siendo esta de aquí, que es causada por la deficiencia de la porfobilinógeno deaminasa. Aquí la manera en la que yo me acuerdo también es lo mismo. Entonces acuérdense que esta es decarboxilasa, esta es deaminasa. No sé si a ustedes les vaya a servir eso, pero a mí me ayuda a acordarme, porque en los exámenes es bastante frecuente que pregunten eso. Cuando esta enzima se daña, ¿qué metabolito se acumula? El porfobilinógeno. ¿Listo? Y después está la porfiria, como de las más comunes, la más infrecuente, si eso tiene sentido, que es la protoporfiria. Hay en realidad dos maneras o dos opciones que uno le pueden dar protoporfiria, que es una ligada al X, que es la más infrecuente, no vamos a hablar de esta, y la más frecuente, que es esta, que es por un déficit de la ferroquelatasa. ¿Listo? Entonces, no sé, yo nunca me acuerdo así, pero ustedes pueden pensar protoporfiria. No, bueno, no sé, ahí la verdad sí no sé cómo enseñarles alguna tip para acordarse. Pero protoporfiria, déficit de ferroquelatasa. Bien, y lo que pasaría ahí cuando yo tengo déficit de ferroquelatasa es que se acumula esta molécula, la protoporfirina 9, el último metabolito antecitos de generar el grupo M. Bien, entonces con eso pasemos a hablar un poquitico de clínica. A propósito, si todo lo que vamos a hablar está resumido en este gráfico, entonces si no tienen mucho tiempo, yo les recomiendo, tómenle un poquitico de un screenshot, algo así, y después repásenlo por su cuenta. Pero nosotros vamos a descomponer esto como en sus subcomponentes. Y comencemos con la porfiria cutánea tarda. Entonces, aquí puse todo lo que ustedes deben saber de la porfiria cutánea tarda en cuanto a cómo orientarlo en clínica. Acuérdense que esta es la porfiria más común de todas, es la número 1. Y aquí lo que tienen que saber es que, aunque estamos hablando de enfermedades bioquímicas donde se afectan enzimas y la gran mayoría son genéticas, esta es una que la gran mayoría de ocasiones no es genética. Eso es un punto clave. Aunque se afecta una enzima, esa enzima, la razón por la que se afecta es porque se desarrolla un inhibidor. Se desarrolla un inhibidor a una persona que ya ya tiene más de 40 años de edad. Por alguna razón se le forma este inhibidor dentro del hígado y ese inhibidor pasa a inhibir la molécula. ¿Se acuerdan cuál molécula era? Es la uroporfirinógeno de carboxilasa. ¿Listo? De carboxilasa. Cuando esta se inhibe, se comienza a acumular uroporfirinógeno 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosas llevan a que se genere ese inhibidor de la uroporfirinógeno de carboxilasa?
estas de aquí. En realidad, la gran mayoría de los pacientes van a tener por lo menos una o dos de estas. La gran mayoría. Y es la primera pista diagnóstica. Entonces van a ver que el paciente, cuando comienza el caso clínico, les van a escribir un paciente con hepatitis C, o que consume bastante alcohol, o que consume bastante tabaco, o que inició un medicamento que tiene estrógeno en pacientes femeninas, sobre todo, o que está infectado por VIH, ¿cierto? Hay algunos pacientes que se ha visto que encima de tener eso ya son heterocigotos, ya tienen una mutación en uno de los genes de la uroporfirinógeno. Eso les da pues una susceptibilidad, porque ya simplemente falta que el otro se inhiba y ya. Pero esto es fundamental, esto lo tienen que acordarse. Entonces, lo primero que les van a escribir es un paciente con eso. Y lo segundo que les van a contar es que el paciente tiene manifestaciones de la piel y de la orina. En la piel, ¿qué es lo que les pasa? Y aquí me voy a correr un poquitico para acá. En la piel lo que les sucede es que de manera crónica, esta palabra es clave, de manera crónica, comienzan a desarrollar una serie de ampollas, que son ampollas como la que vemos aquí. Esas ampollas se van rompiendo y va generando estas costras y úlceras a nivel de la piel. Ocurre especialmente, como muestra ahí en la foto, a nivel del dorso de las manos. Súper como típico. Lo otro que les puede pasar, y aquí voy a hacer un poquito de zoom hasta donde me deje, es que les da hipertricosis. Y esto ocurre especialmente en las zonas que están expuestas al sol. Entonces, a ustedes, como ustedes pueden ver aquí, es leve, pero bueno, no es tan leve, pero se observa es que esta mujer comienza a tener como un desarrollo de vello facial. Entonces, eso es como esas dos características cutáneas. Y lo que comienza a pasar es que la orina de ellos, especialmente cuando se dejan el sol, comienza a tener este tono ya sea marrón o un poquitico como morada. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, las tres manifestaciones están relacionadas con el sol. Eso pasa bastante con el metabolismo de las porfirinas. A propósito, no sé si lo saben, aquí les voy a dejar arriba un video del metabolismo de las bilirrubinas, pero las bilirrubinas son porfirinas, son moléculas que tiñen. Y con todas estas moléculas que tiñen, una de las cosas que siempre pasa es que son susceptibles a la luz solar. Es la razón por la que, por ejemplo, cuando tenemos un bebé con ictericia, que se acumulan muchas de estas porfirinas, puntualmente una que es la bilirrubina, le ponemos en el sol para que esta porfirina se vuelva más soluble. Entonces, estas moléculas tienen un montón que ver con el sol. Pero entonces sí, eso es lo que ustedes quiero que piensen cuando piensen en porfiria cutánea tarda. La manera de acordarse, pues el mismo nombre me da la enfermedad. Cutánea, fíjense que las manifestaciones son cutáneas. Tarda, acuérdense que ocurre en mayores de 40 años. Ocurre de manera tardía. Y estos síntomas también, estos se pueden acordar con crónica, son tardíos. Son síntomas que no ocurren de un día para otro, son síntomas que ocurren en términos de semanas a meses. Y acuérdense de esto. ¿Listo? De los factores de riesgo que llevan a la producción del inhibidor. Con eso, claro, pasamos a la porfiria aguda intermitente. Entonces, la porfiria aguda intermitente es un cuento completamente distinto. Esto es más frecuente en personas un poquito más jóvenes. Usualmente lo describen entre 10 y 40 años. Entonces son un poco más jóvenes, tiende a ser más en mujeres. Y aquí los síntomas, como me dice el nombre, son 1, más agudos, y 2, son intermitentes. Entonces es un paciente, estos pacientes llevan muchas veces años, pero no llevan años con síntomas continuos, sino que llevan años con síntomas que vienen y van. Entonces les da un episodio, y en ese episodio, ¿qué les da? Dolor abdominal, vómito, constipación. Es bastante frecuente que ellos lleguen y piensen que tienen apendicitis o algo, incluso los llevan a cirugía y nada, todo estaba normal adentro. Pero además, y aquí lo comienza a como a que uno se le dispare esa bombilla diagnóstica, es que encima de tener ese cuadro abdominal van a tener otros síntomas asociados, porque esas porfirinas, aquí en este caso la que se acumula es el porfobilinógeno, qué pena aquí, porfobilinógeno, tiene la capacidad de acumularse no solo a nivel de como la parte gastrointestinal, sino también a nivel del sistema nervioso central. Entonces es frecuente que ellos les den síntomas neuropsiquiátricos. Por ejemplo, les da debilidad muscular, que es de origen neural en este caso, síntomas psiquiátricos, ansiedad, irritabilidad. Y lo otro que es bastante frecuente es que se alteren los nervios que regulan el sistema simpático. Entonces van a tener hipertensión, taquicardia, pueden tener convulsiones, fiebre. Entonces cuando ustedes tienen ese caso, un paciente cuadro abdominal, pero encima de eso como inestabilidad autonómica, lo que decíamos aquí, taquicardia, fiebre, hipertensión y síntomas psiquiátricos, y ha tenido múltiples episodios así, y siempre llega al hospital, le buscan un montón de cosas, no encuentran nada, ahí es donde uno tiene que comenzar a pensar en porfiria aguda intermitente. Hay una mnemotecnia para acordarse de estas manifestaciones, que es la mnemotecnia de las 4 P's.
Entonces está es en inglés, painful abdomen, polineuropatía, trastornos psiquiátricos y lo mismo a estos pacientes cuando orinan y la orina se deja en el sol, eh, la orina se vuelve de color porto, que es como lo mismo que le decíamos como medio, eh, medio púrpura, que precisamente porfiria viene del griego de púrpura. Ahora bien, ya lo último, y con esto terminamos la porfiria aguda intermitente, que tienen que saber es que muchas veces estos episodios intermitentes y agudos se disparan por lo que se denominan los triggers, como algo que el paciente usa, que frecuentemente son inductores del sistema CYP450, que hace que se aumente la producción del grupo hemo. Y aquí se encuentran cosas como el alcohol, tabaquismo, hacer fasting, hacer periodos de ayuno, una serie de medicamentos. Aquí bastante frecuente que mencionen los anticonvulsivantes, es súper frecuente que los ponen en casos clínicos. ¿Listo? Entonces eso es básicamente la porfiria aguda intermitente, episodios agudos, intermitentes en personas un poquito más jóvenes, usualmente mujeres, con cuadros abdominales, psiquiátricos y con inestabilidad autonómica. ¿Listo? ¡Pum! Y ya pasamos a la última, que es mi favorita, que se llama la protoporfiria. Como yo les había dicho. Y antes de pasar a esta, acuérdense que esta, ya dijimos que se acumula el porfobilinógeno. Esta es causada por la eficiencia de la porfobilinógeno de aminasa. ¿Listo? De aminasa. Y la última ahora sí es la protoporfiria. La protoporfiria, acuérdense que hay dos formas, pero la forma más frecuente es causada por el déficit de la ferroquelatasa, que lo que hace es que se acumule la protoporfirina 9. Bien. Y esa protoporfiria es en realidad, cuando ustedes quieran pensar en la protoporfiria, lo que yo les recomiendo es que piensen en este señor. Piensen en Drácula, en los vampiros, porque se cree que de aquí, de esta enfermedad de la protoporfiria, fue que salió la idea cultural popular de los vampiros. Porque les voy a mostrar cuáles son los casos clínicos, y aquí no me voy a inventar nada, les voy a decir tal cual lo que dice del artículo de New England para que ustedes vean por qué. Entonces dice, inicio rápido de dolor, edema y picazón después de exposición al sol. Esto suele pasar en términos de minutos. Es decir, las personas salen al sol y en poco tiempo, en segundos a minutos, ya comienzan a tener aversión a él porque les comienza literalmente a doler la piel, que es una idea popular de los vampiros. Con exposiciones crónicas, la piel comienza a liquenificarse, comienza a volverse como más gruesa, pero la gran mayoría de casos no llegan a ese, pues precisamente porque ellos evitan el sol, no salen, no tienen estos cambios. Ocurre casi que desde el nacimiento. Si ustedes se fijan aquí, es de las porfirias que comienzan en los primeros 1 a 3 años, aunque como dicen aquí, el diagnóstico demorado es bastante frecuente porque no es una enfermedad común. Además puede tener otras manifestaciones, pero si ustedes se fijan, pues tiene mucho que ver. Son pacientes que evitan el sol porque los lesiona. Frecuentemente, como estas protoporfirias, a veces les dicen protoporfirias eritropoyéticas, porque también afectan la eritropoyesis, entonces les puede dar anemia, entonces se ven pálidos. Entonces todo el cuadro clínico como que cuadra más o menos con el de un vampiro. Bien, entonces de ahí precisamente salió este mito popular. Entonces, listo. Esas son las 3 porfirias más importantes. Lo último que quiero mencionar ahora, antes de pasar a los 2 casos clínicos que les tengo, es listo. Entonces, ¿ustedes qué hacen cuando orientan esas porfirias? Primero, clasificarlas en sus 3 grupos. Entonces, hay un grupo que es crónico, en pacientes un poquito más adultos, con lesiones así ampollosas. Hay un cuadro que le dicen aquí neurovisceral, es lo que estamos hablando, dolor abdominal más síntomas neuropsiquiátricos. Y hay uno que es más agudo, con fotosensibilidad. La gran mayoría de las porfirias que no mencionamos entran en uno de esos 3 grupos. Entonces, casi que siempre los algoritmos diagnósticos de las porfirias comienzan diciéndole a uno, oriente en qué grupo está, y después de que usted ya sabe, ok, estoy en este grupo, pida una prueba. En la porfiria intermitente aguda, por ejemplo, lo que se pide es el metabolito que se acumula, que es el porfobilinógeno, ¿cierto? Eso ya lo habíamos dicho. En la porfiria eritropoyética, que yo ya les había dicho por aquí, lo que se piden son protoporfirinas, porque a fin de cuentas la que se acumula es esa, la protoporfirina. Entonces se piden protoporfirinas. En la porfiria cutánea tarda es la única en la que no se pide el metabolito como tal, sino que se piden porfirinas en plasma o en orina, pero porfirinas totales. Se puede pedir la porfirina puntual, que vendría siendo el uroporfirinógeno, pero usualmente se pide como las completas.
Entonces, eso es el diagnóstico. Después de eso uno tiene que hacer pruebas confirmatorias. Sin embargo, eso es algo que no me parece tan relevante para este video. Pero tengan en cuenta que no termina ahí. Y lo otro que deben tener en cuenta, particularmente con la porfiria intermitente aguda, es que el momento ideal para pedir estas pruebas es cuando tienen síntomas. Si yo pido un porfirinógeno cuando el paciente está en esos periodos en donde no tiene síntomas, es probable que me salga normal. Entonces, esto tiene que pedir es cuando el paciente tiene síntomas. Bien, de resto, ya lo único que me importa es como hablar básicamente de manejo. Entonces, la porfiria cutánea tarda, la más frecuente de todas, lo que hay que hacer es flebotomía. Esta flebotomía lo que hace es movilizar los depósitos del uroporfirinógeno, evitar que se acumulen los tejidos y también movilizar los depósitos de hierro, porque el hierro es una de las cosas que genera o que exacerba los síntomas. Entonces, porfirina, que pena, flebotomía. Y lo otro que se debe hacer es dar hidroxicloroquina o cloroquina. Estas dos moléculas lo que hacen es volver más solubles las porfirinas, el uroporfirinógeno, y permite que se vayan por la orina y no que se depositen en la piel. Entonces, flebotomía, hidroxicloroquina. Ahora, la porfiria intermitente aguda, lo que yo tengo que dar es emina y glucosa. Se cree que estos metabolitos o la amina puntualmente, para ser más puntuales, lo que hace es inhibir la producción de más grupo M. Entonces, el mecanismo puntual que a veces sale en los exámenes es que la emina llega y lo que hace es bloquear a la primera las enzimas. Hasta aquí vamos aquí, la sintasa, que viene siendo la enzima reguladora. Cuando yo bloqueo esta enzima, el número de moléculas que van de ahí hacia abajo, pues va a disminuir y eso hace que menos cantidad de porfirinógeno llega aquí y se comienza a acumular. Entonces, así se cree que funciona la amina. La glucosa ayuda a como aliviar los síntomas de manera momentánea, sin embargo, no es una medida, no es la medida curativa. La amina es como lo particular, lo más importante saber del manejo de estos pacientes. Y para la protoporfiria eritropoyética, beta-caroteno y afemelanotida. Estos son dos moléculas que ayudan básicamente con esa fotosensibilidad. No son tan buenas. Aquí estos pacientes no suelen tener una calidad de vida muy buena. Estos manejos no son los mejores. Están buscando más manejos. Pero pues esos son los manejos. Lo otro es pues evitar salidas al sol, etc. Bien, pero lo que sí quiero dejar sumamente claro es el manejo de estas dos, que vienen siendo como las más importantes. Y con eso ahora sí vayamos a nuestros casitos clínicos. Entonces, este fue el caso con el que comenzamos el video. Básicamente muestra una mujer de 32 años. Ahí automáticamente ustedes ya comienzan ya deberían comenzar a orientar, ok, en qué grupo etario me orienta a qué tipo de porfiria. Entonces, como primera característica, la voy a subrayar por acá, 32 años. Que viene con historia de ansiedad, irritabilidad, insomnio y dolor abdominal. Entonces, ok, bien. Que llega después que le ocurrió después de una semana de que estuvo de fiesta. Ella reporta que además la orina está como de color sangre y una sensación de hormigueo en las manos y los pies. Sensación de hormigueo. Nunca ha experimentado síntomas similares, no fumó, pero que tomó bastante alcohol. Temperatura 37, pulso 123, taquicárdica, presión arterial, listo. Y aquí es lo que nos mostraba, es que básicamente tiene una neuropatía. Entonces ustedes se dan cuenta, estamos viendo síntomas clásicos de una porfiria intermitente aguda. Primero que todo, la edad cuadra. Es mujer, que es un poquito más frecuente, como yo les decía, en mujeres, y viene con un cuadro agudo de síntomas neuropsiquiátricos, dolor abdominal, y que ocurrió después de consumo de alcohol. Cuadro clásico, o sea, esto no se les puede pasar. En este caso no se resalta tanto la inestabilidad autonómica. El caso típico tendría, por ejemplo, el paciente con hipertensión o hipotensión o momentos de hiperhipotensión, porque al final de cuentas es esa inestabilidad dinámica. Fíjense que aquí le hicieron un uranálisis que nos demuestra que en realidad lo que tenía no era hematuria, porque no tiene eritrocitos, sino que lo que estaba es con una presencia de urobilinógeno. ¿Listo? Que como yo les decía, es una de estas porfirinas. Y lo que nos preguntan aquí, esto es pregunta típica, por ejemplo, del USMLE, es: listo, te doy el caso clínico, ahora lo que necesito que tú me digas no es el diagnóstico, sino cuál es la enzima que está deficiente. Y si ustedes recuerdan, la enzima que está alterada en la porfiria intermitente aguda es la porfobilinógeno deaminasa.
¿Listo? La ferroquelatasa vendría siendo la opción correcta si me estuvieran dando una protoporfiria eritropoyética en un paciente, por ejemplo, neonato, con fotosensibilidad, que pena un paciente, pues, primeros 3 años de vida con fotosensibilidad. La uroporfirinógeno decarboxilasa sería en la porfiria cutánea tarda, y estas de aquí vendrían siendo en otras porfirias un poco más infrecuentes. Esas vienen siendo más distractores que cualquier otra cosa. Y ya con lo que vamos a terminar es este casito clínico. En realidad este yo no lo voy a responder, vamos a hacer como hemos hecho las últimas semanas. Les dejo el caso clínico, ustedes coméntenme cuál creen que es el diagnóstico, si quieren comentar por qué también sería súper. Y nosotros le damos un corazón o ponemos un pin en el comentario que tenga la primera respuesta correcta. ¿Listo? Por ahora eso fue todo el video, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.